Días. ¿Cómo están? Voy a pedir si van conmigo, por favor, a Mateo capítulo 1, verso 23. Como bien decía Irán, todos los pastores, ¿verdad? El pastor Chuy anda allá en Cancún, en aquel evento, ¿verdad? Tan bonito que se está celebrando allá el Congreso de Matrimonios. Y bueno, hoy me tocó compartir con ustedes la palabra, así que vamos a leer Mateo 1:23, de donde tomamos el tema. A lo mejor algunos por el título pensarán, hermano, pero eso es para Navidad, ¿verdad? Emmanuel. Pero se va a dar cuenta que esta palabra nos va a enseñar mucho. Dice aquí: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre. ¿Cómo llamará su nombre? Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Hay algunas versiones y la traducción correcta dice que la traducción sería Dios está con nosotros. ¿Cuántos saben que Dios está con nosotros? Este versículo, mis hermanos, es una profecía dicha por el profeta Isaías 750 años antes de que se cumpliese. Y aún quizás, muy posiblemente, imagínese, ¿verdad? Si se dio una profecía 750 años, a lo mejor Dios te da una palabra, no te desesperes. Aquí pasaron, ¿cuántos años pasaron? 750 años para el cumplimiento de esta profecía. No digo que así vaya a ser contigo, pero aún quizás yo puedo pensar que muy posiblemente durante este tiempo el profeta Isaías quizás no comprendía el profundo significado de esta palabra Emmanuel en toda su magnitud. Es importante saber, mis hermanos, antes que nada, que el libro de Mateo, en cuanto a su cronología, es decir, la fecha en que este fue escrito, no debería ser no debería aparecer como el primer evangelio, porque hubo otros evangelios que se escribieron antes que Mateo. Pero sin embargo, fíjense bien, Jerónimo, 500 años después de Cristo, que hizo la Vulgata Latina, seguro tú has escuchado de ella. Es una traducción en latín tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, de los textos hebreo y griego. Y de donde viene el orden, precisamente la manera en que Jerónimo acomodó los libros, es el orden que usted y yo tenemos en nuestras Biblias, principalmente la Reina Valera y las demás. Todas las Biblias, todas las traducciones tienen este mismo orden, el orden como este hombre acomodó en la Biblia. Él reordenó los evangelios colocando al libro de Mateo como el primer libro después del Antiguo Testamento. Y la mayoría de los traductores y eruditos concuerdan que fue correcto colocarlo al libro de Mateo después, inmediatamente del Antiguo Testamento, porque Mateo, de acuerdo al propósito de este evangelio, une perfectamente bien los dos testamentos, el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Y fue en este evangelio de Mateo que tiene el propósito de presentar a Jesús, fíjense bien, como el Mesías esperado por los judíos, el rey prometido por la casa de David, y que es precisamente en este evangelio donde usted y yo encontramos el cumplimiento de esta profecía dicha por el profeta Isaías. En Isaías 7:14 está esta profecía que dice así: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ahí es donde por primera vez aparece este nombre Emmanuel. Esta profecía se cumplió en Jesús como el ángel se lo anunció a María. Pero hoy, mis hermanos, hoy precisamente, el día de hoy, vamos a conocer el trasfondo, todo el contexto que encierra esta palabra Emmanuel,
en su traducción, y seguro usted y yo nos vamos a dar cuenta que esta palabra nos va a llevar a conocer el corazón de Dios. ¿Cuántos quieren conocer el corazón de Dios? El deseo de Dios, la voluntad de Dios, el propósito de Dios, el favor de Dios para cada uno de sus hijos y para todos los que creen en Él. La palabra Emmanuel, que significa, como yo les dije al principio, Dios está con nosotros, también encierra este significado: Dios manifestado en carne. Así que Jesús, en Él encontramos la clara manifestación de la presencia de Dios habitando entre nosotros los hombres. Ahora, déjenme ponerles un ejemplo de cómo estaba Israel en el tiempo que el profeta Isaías dio esta palabra, y cómo nos encontramos nosotros el día de hoy. Se cuenta que cierto caballero que no sabía nadar cayó por su desgracia en unas turbulentas e incontrolables aguas de un caudaloso río. Arrastrado por la fuerte corriente, vino a pasar cerca de las ramas de un árbol, de las cuales él intentó de agarrarse. Lamentablemente no lo consiguió, pues sus manos mojadas, resbalosas, débiles y congeladas no se lo permitieron. En su acelerado y desastroso recorrido se aseguraba una muerte segura para este hombre. Pero de repente él vio en la orilla de la ribera de este río personas que estaban ahí. Él vio, y entonces desesperado les gritó, suplicándoles ayuda. Pero fíjese, ¿cuál fue la respuesta de cada una de estas personas? Uno de ellos, lleno de curiosidad y con asombro, le preguntó: ¿cómo caíste al río? Otro le gritó burlonamente: sujétate de las correas de tus zapatos. Un tercero le aconsejó y le dijo: si yo estuviera en tu lugar, trataría de nadar y mantendría la cabeza al nivel del agua hacia la dirección de la orilla. De esa forma saldría. Por último, con muy buenas intenciones, pero con escaso sentido común, uno del grupo le lanzó una linterna, ropa y comida, al tiempo que este hombre le advertía y le decía: la próxima vez procura ser prudente. Al final, mis hermanos, este hombre, objeto de burlas, análisis, preguntas, consejos, el pobre hombre terminó ahogándose, destrozado por las aguas de este caudaloso río. Este relato que acabo de mencionarte nos ilustra a ti y a mí las diferentes acciones y actitudes inútiles y contraproducentes que muchas veces tomamos tú y yo hacia las personas que han caído en el río caudaloso del pecado. Les pedimos explicaciones, les damos consejos, les gritamos regaños, les hacemos burlas, chistes, y algunas otras veces les damos algunas cosas por ahí. Pero quiero decirte algo: Dios es diferente. ¿Cuántos saben que Dios es diferente a nosotros? Dios es diferente. Dios no hace las cosas así como nosotros. Dios completamente distinto a nosotros. Fíjate bien, cuando tú y yo e Israel estábamos hundidos en el pecado, arrastrados por la corriente de este río de maldad, sufriendo las dolorosas consecuencias de nuestros actos, de nuestras acciones, el Señor no nos interrogó para que le informáramos
de cómo nos hemos vuelto pecadores. No, Dios no se burló de nuestra desgracia. No nos condenó por nuestra necedad. No nos lanzó un salvavidas para que flotemos. No nos entregó una linterna para iluminar nuestras tinieblas, ni nos envió una buena provisión de comida. No, Dios no hizo eso. Cuando Israel, tú y yo, éramos siendo arrastrados, hundidos por el pecado, por la corriente de maldad, ¿sabes qué hizo Dios? Dios se presentó en persona, Emmanuel. Se lanzó al río de la maldad para rescatarnos, para perdonarnos, para salvarnos, para darnos una nueva vida. Y escúchame bien, no solo eso, una nueva vida, pero ya no más solo, sino con su presencia. Emmanuel, Dios está con nosotros. ¿No le da gusto, hermano? ¿No le da regocijo? No lo merecíamos, pero por su amor, así Dios lo ha hecho. Y déjeme decirle, ¿cuál es el deseo de Dios? ¿Cuál ha sido siempre el deseo del corazón de Dios para nosotros? Dios desde un principio, usted lo puede ver en la palabra, Él quería que el hombre, su máxima creación, usted y yo somos la máxima creación de Dios en la tierra. Dios quería que tuviéramos comunión, relación con su presencia, una ligadura, una unión, una cercanía, una dependencia con su presencia. Fuimos creados para eso, para no para vivir alejados o separados de su presencia. Y hay muchos que se encuentran divorciados incluso con la presencia de Dios. Increíble. Y vienen a las iglesias. Génesis capítulo 1, verso 26. Rápidamente voy a tratar de irme para que usted vea conmigo. Entonces dijo Dios. ¿Quién dijo? Dios. Esta palabra es bien importante porque Dios en el hebreo, en Génesis, se traduce de una palabra que es Elohim. Y Elohim significa el supremo, el poderoso, el juez, el rey. Pero es una palabra también que habla en una pluralidad, haciéndonos de esta manera referencia. Cuando se usa la palabra Dios, Elohim, hace referencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y lo confirmamos porque dice, y dijo Dios, hagamos. ¿En qué tiempo está este hagamos? Plural. Padre, Hijo y Espíritu Santo, nuestro Dios en toda su plenitud. Hagamos, participando en la creación. Hagamos al hombre a nuestra imagen, nuestra, fíjese otra vez, nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. La plenitud de Dios, ¿verdad? Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios, recuérdelo, esta palabra Elohim, Padre, Hijo y Espíritu Santo en la creación, ¿verdad? Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Estos versículos nos muestran claramente la presencia misma de Dios en toda su plenitud. En toda su plenitud, como ya te lo dije, creando al hombre y teniendo comunión con el hombre. Y en su contexto de este pasaje podemos ver cuál es la voluntad, el deseo del corazón de Dios cuando hizo al hombre, ¿verdad? Desde el principio. ¿Qué encontramos ahí? Número uno, en la plenitud de su presencia, Dios quería bendecirnos siempre. Porque Él bendijo al hombre. Una vez que lo creó, ¿qué hizo? Lo primero que hizo, lo bendijo. 2, les mandó que poblara la tierra, que tengamos fruto. 3, que seamos una influencia sobre la tierra. Y 4,
que tuviésemos autoridad sobre lo creado por Dios en la tierra. Pero no solo eso, mis hermanos, no solo Dios era el deseo de su corazón. Dios le hizo un huerto al hombre. Una vez que lo hizo, le hizo un huerto maravilloso para que el hombre viviera ahí. Usted lo ha oído ahí en Génesis, ¿verdad? Capítulo 2. Este huerto conocido como el huerto de Edén. Este huerto simbolizaba el cielo en la tierra. Este huerto representaba el paraíso de Dios en la tierra. Y Dios ahí en este huerto le dio mandamientos al hombre para que los obedeciera, les proveyó todo lo que necesitaban, les proveyó alimento suficiente, les proveyó agua suficiente, les proveyó una compañía, ¿verdad? Un varón y una mujer para hacer toda una familia. ¡Ja! ¡Qué maravilloso! Ahora, si usted observa desde ahí, Dios tenía comunión con su presencia. El Dios nuestro Dios en toda su plenitud tenía comunión con el hombre, tenía una relación con el hombre. Por eso le dio mandamientos, por eso le proveyó todo lo que el hombre necesitaba. Pero sobre todas las cosas, ¿saben qué fue lo más importante que Dios les proveyó a los hombres? ¿Saben qué fue lo más importante? Su presencia. Su presencia. La gracia de poder contar con Dios siempre y tener una relación con Él y que estaría con ellos. Emmanuel, Dios está con nosotros. Muchos hoy en día, tristemente, Dios les ha provisto todas estas cosas que mencioné anteriormente, pero personas cristianas y no cristianas también se conforman con una vida material, afanados en este mundo por una vida material, por obtener más y más cosas en lo material. Y no quiero decir que no necesitemos, todos necesitamos un lugar donde vivir, un trabajo para tener recursos, ¿verdad? Todos lo necesitamos, pero no podemos poner eso en primer lugar antes que la presencia de Dios mismo. No podemos, pero sin embargo, muchas personas se han conformado con lo material, se han apegado tanto a este mundo, a las cosas de este mundo, que no necesitan más de la presencia de Dios. Y algunos supuestamente te dicen que sí lo necesitan, pero a su manera. Mira, existen muchísimos años atrás filosofías creadas en las mentes de los hombres que contradicen este tema que te estoy hablando. Dios está con nosotros, que desea tener una comunión, una relación íntima y personal con nosotros. Por ejemplo, quizás muchos han oído el deísmo. El deísmo es una doctrina filosófica antiguísima que reconoce, sí reconocen los deístas, reconocen la existencia de un Dios, pero que no admiten ellos revelación alguna, ni comunión ni relación alguna con ese Dios. Imagínense, ¿no? No se puede relacionar uno, no puede uno tener revelación de Dios, contacto con Dios, según ellos. Hay otra filosofía conocida como el panteísmo. Esta filosofía creada en la mente de los hombres que afirma que toda la naturaleza es Dios. El sol es Dios, la luna es Dios, las montañas es Dios, los ríos es Dios. Por eso ahí vemos al hombre creando sus propios dioses, ¿verdad? Ahora, ante estos pensamientos filosóficos, sea deísmo, sea panteísmo o cualquier ismo que podamos escuchar, creado en la mente del hombre, no son doctrinas ni verdades de Dios. Usted sabe que la única manera en que un hombre puede conocer a Dios es por la revelación de Dios, ¿sí o no, hermano? ¿Y dónde está su revelación? En su palabra. Y la revelación suprema es Jesucristo. Así que, mis hermanos,
sus doctrinas, sus verdades, no cuentan ellos, no cuentan con la experiencia de la presencia de Dios en una intimidad personal, así como tú y yo podemos contar con esa experiencia en una intimidad personal. Emmanuel, Dios está con nosotros. Solo con la presencia de Dios usted y yo podemos ser bendecidos. Solo con la presencia de Dios podemos ser protegidos, dirigidos. Se nos da una nueva vida a través de su presencia. Solo con la presencia de Dios contamos con la verdadera provisión y la verdadera visión de la vida que Él nos ofrece. Esta presencia de Dios nos fue mostrada precisamente en Jesucristo. Ahora, ¿cuál es la diferencia de contar con la presencia de Dios y no contar con ella? ¿Cuál es la diferencia? Te voy a dar algunos puntos rápidamente de esta diferencia de lo que es contar y no contar con la presencia de Dios. Principalmente no contar con ella. Por ejemplo, no contar con la presencia de Dios, seas cristiano, que te digas cristiano, o alguien que no conoce al Señor. Esto nos habla seguramente en primer lugar de una vida de desobediencia, una vida de pecado, siendo gobernados por el mismo pecado, incluso en muchos casos creando un Dios personal a la manera del hombre. Y la misma palabra lo dice. Por ejemplo, si tú vas conmigo a Romanos 1:18, ahí Dios lo muestra, cómo el hombre sin la presencia de Dios está perdido, completamente perdido. Dice aquí Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, todo lo que Dios ha hecho, el sol, la luna, el universo, los ríos, las montañas, los animalitos, los animales grandes, el mar, todo, mis hermanos, nos habla de un creador, de Dios. No hay excusa para decir que no, ¿verdad? Verso 21, pues habiendo conocido a Dios, es decir, habiendo visto toda esta revelación general de Dios en su creación, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Vea, crearon sus propios dioses. Sus propios dioses. Un Dios que no tiene oídos, un Dios que no tiene boca para hablar, un Dios de la madera, un Dios de la piedra, etcétera, etcétera. Pero son dioses que no hablan, son dioses que no te redarguyen, son dioses que no te exigen, porque es creado por el mismo hombre. No pueden tener relación porque no tiene vida. Ningún Dios de estos tiene vida. Por eso no contar con la presencia de Dios es llevar una vida en el pecado, una vida en desobediencia. ¿Cómo está tu vida el día de hoy? No contar con la presencia de Dios nos habla también de una vida religiosa, basada más en lo que se hace que en la presencia de Dios. No con una verdadera intimidad con Él. Esto también nos habla de no tener necesidad de la presencia de Dios. Por ejemplo, en Mateo 15, versos 7 al 9 dice la escritura:
Jesús hablándole a los religiosos de su tiempo: hipócritas, bien profetizó de vosotros cuando dijo Isaías: este pueblo de labios me honra. Fíjese, hacen cosas religiosos, hacen cosas, rituales, ceremonias. En este caso, hasta con sus labios dice: honran a Dios, mas su corazón, ¿dónde estaba el corazón? Lejos de Dios. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Qué terrible, mis hermanos. Qué terrible es esto. No contar con la presencia de Dios también nos habla de las personas que carecen de fe, de confianza, de convicción, que dudan de lo que Dios puede hacer por ellos. Y no porque Dios no pueda estar con ellos o Dios no pueda hacer algo por ellos, sino por su incredulidad. La misma escritura lo dice en Hebreos capítulo 11, verso 6. Seguro te lo sabes de memoria, ¿verdad? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no se puede agradar a Dios. Sin confianza no se puede agradar a Dios. Y dice ahí: porque es necesario que el que se acerca a Dios crea. Ahí es donde se ocupa la fe. Crea que le hay y que es galardonador, o el que recompensa a los que confían en él. Todas estas características se pueden ver en una persona que no cuenta con la presencia de Dios. No contar con la presencia de Dios también nos habla de aquellas personas que solo buscan a Dios por un beneficio, pero una vez que obtienen el beneficio, viven lejos de su presencia, sin compromiso, sin agradecimiento, confiando en sí mismos. Eso es no contar con la presencia de Dios. No contar con la presencia de Dios lleva a las personas a no reconocer también su culpabilidad y su responsabilidad por lo que sucede en sus vidas. Siempre están buscando culpables, menos ellos. Así es como está el hombre sin la presencia de Dios. Por eso el hombre trata supuestamente de huir y de esconderse de la presencia de Dios por su pecado, como lo hicieron Adán y Eva cuando fallaron, ¿verdad? Trataron de esconderse supuestamente de la presencia de Dios. El hombre trata de vivir aparentemente sin reconocer su presencia. La palabra esconder significa apagar y endurecer. Fíjese qué tremendo, ¿verdad? No es que nos podamos esconder. ¿Quién se podrá esconder de la presencia de Dios? Ni el no creyente ni el creyente. ¿Quién se puede esconder? Nadie. El bien lo dijo el rey David en el Salmo 139, ¿verdad? Verso 7: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? No podemos hacerlo. No podemos escondernos de la presencia de Dios. Muchas veces hacemos tantas cosas, mis hermanos, y hacemos muchas cosas que no están bien hechas y que no reconocemos muchas veces, y que Dios nos está viendo. Emmanuel, Dios está con nosotros. Qué tremendo, mis hermanos, es encontrarnos, o que Dios nos encuentre en esta condición cuando Él nos dio esta maravillosa promesa que se cumplió en Jesucristo. Dios está con nosotros. Y el mismo Jesucristo nos llegó a decir, antes de ir al Padre, Él dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos días va a estar el Señor con nosotros? ¿Cuántas horas va a estar el Señor cada día con nosotros?
24 horas, las 365 días del año, Él va a estar, su presencia está con nosotros. Emmanuel. Y tenemos que estar conscientes de eso, hermanos. Dios está con nosotros. Todo lo que tú y yo hagamos a escondidas, todo lo que tú y yo hagamos ocultas, Dios está con nosotros. Dios nos está viendo. Pero podemos estar sin contar con la presencia de Dios. Sin tener a favor la presencia de Dios para con nosotros. Por eso déjame mostrarte ahora lo contrario. Déjame mostrarte lo que es contar con la presencia de Dios. ¿Qué sucede cuando contamos con la presencia de Dios? ¿Qué experiencias llegamos a vivir en nuestra vida cuando contamos con la presencia de Dios? Y lo vamos a aprender a través de un personaje bíblico que es el profeta Elías. Ve conmigo, Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Si tú quieres contar todos los días realmente de tu vida con la presencia de Dios, mira la experiencia de este profeta Emmanuel. Dios está con nosotros. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1. ¿Lo tiene? Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab, escuche a este hombre: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia, ¿qué? Estoy. ¿Cuántos de ustedes pueden decir lo mismo que el profeta Elías? En cuya presencia estoy. Y declaró una palabra dada por Dios, no por él, no por sus emociones, no porque se le antojó, porque se le ocurrió, no. Dios le dijo que hablara esas palabras delante del rey Acab, el rey de Israel, y dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Número 1. Ya sabe que yo soy el pastor de los puntos, ¿verdad? Punto 1, contar con la presencia de Dios, mis hermanos. Contar, si tú dices yo cuento con la presencia de Dios, contar con la presencia de Dios lleva a una persona a vivir en integridad y mucha confianza en su Dios. Si yo cuento con la presencia de Dios, como Elías los decía, en cuya presencia estoy, eso me debe de llevar a ser una persona íntegra, de mucha confianza en Dios a pesar de lo que sea. Durante el tiempo de Elías, para entender esto, durante el tiempo del profeta Elías, los reyes de Israel, es decir, el rey y su esposa, los sacerdotes, todos, los profetas que había, falsos, todos, y aún el pueblo mismo, por causa de su liderazgo, vivían de una manera corrupta, vivían moralmente mal, habían llevado al pueblo a la adoración de dioses falsos, paganos, lo habían llevado al pueblo a la apostasía. Y hoy en día esto mismo sucede. Así que no había sacerdote, no había profeta, no había rey que llevara la palabra de Dios al pueblo. No había en ellos quien enseñara a vivir en su presencia. Si usted se pregunta, ¿por qué profetizó Elías 3 años de no lluvia? Esto hablaba de una escasez que vendría. Y el agua era importantísima. Sin agua el hombre moriría. No hay alimento. Acuérdense que en aquellos tiempos el hombre vivía del campo. Y si no hay agua, no hay fruto del campo. No había nada.
Pero Elías, mis hermanos, entre todo aquel mundo raro, había un profeta que había determinado, que había decidido vivir íntegro en la presencia de Dios. Había puesto toda su confianza en Dios, a pesar de que todo el mundo era corrupto. Arriesgó su vida al dar la palabra al rey, alzó la voz y pronunció la palabra de Dios, pues contaba con la presencia de Dios, vivía en la presencia de Dios. ¿Y cómo hace falta esto en nuestros días? ¿Tú puedes afirmar que vives en la presencia del Señor? Emmanuel, Dios está contigo. Que a pesar de cómo está el mundo cada vez más de cabeza, de cómo se vive, se piensa en este mundo, tú te has determinado como Elías de vivir en integridad y arriesgar tu vida para pronunciar y proclamar la palabra de Dios. Qué triste, mis hermanos. Qué triste en nuestros días ver líderes cristianos que se dicen cristianos corruptos, faltos de integridad, ineficaces, apóstatas, perversos, que se han apartado de los mandamientos de Dios, se han apartado de la presencia de Dios. No hay palabra de Dios. La diferencia, mis hermanos, ahí está, el no contar y el contar con la presencia de Dios. Así que tú vivas tiempos de crisis, de dificultad, de decadencia espiritual, de una inmoralidad cada vez más terrible en el mundo. Dios está buscando siervos y siervas dispuestos a vivir en su presencia y a decir como Elías dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Y pronunciar su palabra, proclamar su palabra. ¿Sabes cuánto se puede lograr sin Dios, sin su presencia? ¿Saben cuánto se puede lograr sin la presencia de Dios en nuestras vidas? Absolutamente nada. Y cuando hablo de lograr, no estoy hablando de cosas materiales, porque hay muchos hombres inconversos que han logrado muchas cosas materiales, pero esas se quedan, un día fenecen. Pero cuando hablamos de qué podemos hacer o qué podemos lograr sin la presencia de Dios, hablamos de las cosas espirituales de Dios. ¿Qué podría lograr el rey Acab, sus sacerdotes, sus profetas, aún su mismo ejército, si iba a haber una sequía de 3 años? ¿Qué iba a lograr sin la presencia de Dios? Ese era el mensaje de Elías. El mensaje de Elías: ustedes necesitan la presencia de Dios. Y la presencia de Dios, ciertamente, mis hermanos, cuando lo adoramos, cuando lo exaltamos, gozamos de un momento maravilloso de la presencia de Dios. Y me puedo imaginar el congreso de alabanza, podemos gozarnos. Pero mis hermanos, eso no lo es todo. La presencia de Dios es donde usted y yo debemos vivir todos y cada uno de nuestros días. Contar con la presencia de Dios, por eso, mis hermanos, demanda de nosotros integridad, demanda confianza. Muchas veces usted y yo queremos ver cosas grandes, maravillosas de la presencia de Dios, pero esto no será posible si no somos íntegros en su presencia. Los que cuentan con la presencia de Dios, escuche esto: no importa cuánto tiempo de sequía puedan pasar en sus vidas,
Su presencia será su sustento, su presencia será su provisión, su presencia es la que nos sostiene en medio de las crisis. Pero necesitamos ser íntegros y confiados en Él. No llevar una doble vida. ¿No llevar una qué? Una doble moral. Como muchos cristianos viven dentro de la iglesia, con una doble moral, una doble vida. No, es tiempo de que nos determinemos, es tiempo de que digamos: Señor, yo no puedo seguir viviendo con esta doble vida, con esta doble moral. Mire, hace unos días alguien me facilitó un video de una cantante cristiana muy conocida, Me gustó porque, bueno, yo espero que su testimonio sea verdad. Ella dio su testimonio y ella contaba en su testimonio cómo por muchos años, fíjense bien, por muchos años estuvo ella participando en las iglesias, dirigiendo la alabanza con ese don que tiene, dirigiendo la alabanza, pero con una doble vida, con una doble moral. No se puede decir que cuentas con la presencia de Dios. No se puede decir: vive Jehová en cuya presencia estoy, si no estoy en integridad en su presencia, ni confiando en Dios, sino confiando en mí mismo, confiando en lo que yo puedo hacer, en la capacidad quizás de lo que Dios me ha dado, y me muevo en eso, pero no llevo una vida moral como Dios quiere. Eso es lo primero que pasó con el profeta Elías. Por eso el profeta Elías pudo dar semejante palabra al rey Acab: por mi palabra no va a llover en 3 años. Porque Dios le había dicho eso. Vamos a seguir. ¿Qué es contar con la presencia de Dios? Número 2, Primera de Reyes 17, verso 2 y 3. Dice: y vino a él, a Elías, después del verso 1, y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí, vuélvete al oriente, escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Seguro, mis hermanos, la palabra que dio corría un gran riesgo, un gran peligro el profeta por el rey Acab. Así que Dios le dijo: vete de aquí, apártate de aquí. 2, contar con la presencia de Dios. Contar con la presencia de Dios nos lleva a recibir siempre palabra fresca de parte del Señor. Si tú cuentas, si tú vives en la presencia de Dios, seguro eres una persona que siempre recibes palabra fresca de parte de Dios. Como la recibió Elías. Dios le habló y le dijo: apártate de aquí. Y estar sin la presencia de Dios es lo contrario, mis hermanos. Si no se vive en la presencia de Dios, aunque estés en la iglesia, hay escasez de palabra. No hay palabra de Dios. En Primera de Samuel, capítulo 3, verso 1, se nos habla de esta experiencia. No había palabra de Dios. Dice ahí: el joven Samuel, usted ya sabe que la madre lo dejó ahí para que fuese educado en el templo por el sumo sacerdote, que era Elí. Y ahí estaba, ¿verdad?, el profeta Samuel creciendo, y era un joven ya, ¿verdad? Y dice que el joven Samuel ministraba a Jehová. ¿En dónde lo ministraba? En presencia de Elí. Pero dice luego en este verso: y la palabra de Jehová, ¿qué pasaba con la palabra de Dios? Escaseaba. No había palabra de Dios, no había visión, no había dirección. Si no hay palabra fresca de Dios, mis hermanos, en nuestra vida, no hay dirección.
No tanto visión de sueños, no, visión aquí significa dirección. Cuando esto sucede, qué terrible para nuestra vida, qué terrible para la iglesia, qué terrible para todo el pueblo de Dios vivir en la escasez de la palabra de Dios, vivir sin dirección, solo recibiendo palabra de hombres, palabra que no viene de Dios, palabra que no viene de su presencia. Basta ir a la Biblia y ver, por ejemplo, cuando Moisés subía al monte Sinaí, en el tiempo de Moisés que llevaba por el desierto al pueblo, ¿verdad? Él subía, ¿ya que subía al monte Sinaí? Él subía a la presencia de Dios. Y cada vez que Moisés subía a la presencia de Dios, nunca bajaba con las manos vacías, siempre bajaba con la presencia, con la palabra de Dios para el pueblo, palabra fresca. Y quiero decirte que tú y yo somos como Moisés, de carne y hueso, que si vamos a la presencia de Dios como Él lo hacía, si vivimos en la presencia de Dios, seguro volveremos a nuestra vida cristiana siempre con palabra fresca de Dios para confiar en ella, con visión, con dirección. ¿Cuántas veces ocupamos dirección? ¿Cuántas veces ocupamos dirección? Mire, una vez, yo tenía 3 años casado. Ya lo he contado esto, pero creo que queda muy bien el ejemplo. Teníamos 3 años de casado, mi esposa y yo. Yo estaba pasando un tiempo difícil en mi vida porque yo quería servir a Dios. Estaba apoyando a un pastor que me había sido enviado para apoyarlo. Y las cosas no iban bien, en mi economía no me estaba yendo nada bien y yo estaba desesperado. Después de un tiempo entré en un tiempo de desánimo y una noche yo me acuerdo que yo estuve orando toda la noche, pero no estuve orando como dándole gracias. No, yo estaba desesperado. Yo estaba diciéndole: Dios, tanto tiempo que tú has visto desde que te conocí, ahora casado 3 años, he sido un buen esposo, un buen padre, y bueno, ahí estoy yo hablándole, ¿verdad? Y mira cómo estoy, y he visto a otros que tú ya los estás usando, y a mí todavía no me abres la puerta. Y bueno, yo estaba así, estaba en la presencia de Dios, pero no estaba en una posición correcta. Pero sin embargo, Dios, conociendo mi corazón, en mi debilidad, me dio una palabra fresca esa noche. Mientras yo estaba orando, vivíamos en departamento, enfrente vivía una cuñada y nosotros vivíamos así pegaditos, ¿verdad? Y a la hora que yo estaba orando, Dios le habló a mi cuñada y le dijo: levántate y escribe. Y entonces ella empezó a escribir en una carta todo lo que Dios le empezó a decir. Y luego dijo: Señor, ¿y para quién es esta carta? Para el de enfrente. ¿Cómo? ¿Para mi hermana? ¿Para tu cuñado? Para mi cuñado, si yo lo conozco, que es buena onda. Está muy dura esta palabra. Tú pégasela en un sobre en la puerta ahí. Así que al día siguiente en la mañana, cuando yo salgo a trabajar, veo un sobre en la puerta y pensé: llegó la bendición. Pues sí, llegó la bendición, pero no de lo que yo pensaba, porque luego pensamos en lo material, ¿sí o no? Pero agarré el sobre, lo empecé a leer. Mira, hermanos, para no hacerse las largas, era palabra fresca de Dios para mí. Dios me habló y Dios, les voy a decir 3 veces una palabra que Él repitió en esa carta: no soy un mentiroso. Lo que te dije, lo voy a cumplir. No soy un mentiroso. Híjole, 3 veces. Usted sabe que en la Biblia, Dios, cuando habla 3 veces, es un golpe, un gancho al hígado. Me dolió. ¿Por qué? Porque estaba yo dudando de Dios. Pero me dio una palabra fresca. Dios siempre da una palabra fresca en su presencia.
Él conoce nuestras debilidades. Él sabe que muchas veces lo que hacemos, como yo esa noche, no lo estaba haciendo porque realmente estuviese como maldiciendo a Dios. No lo estaba haciendo. Sin embargo, Dios conocía mi debilidad y Él sabía lo que yo necesitaba y me dio esa palabra. Y mire, esa palabra me taladró en el corazón. Qué tremendo es el Señor. Siempre nos va a dar una palabra fresca. A lo mejor tienes problemas en tu matrimonio, a lo mejor tienes problemas en tu familia, pero yo me pregunto, ¿vives en la presencia de Dios como lo decía Elías? Emmanuel, ¿Dios está contigo? ¿Por qué no has ido a la presencia de Dios? ¿Por qué no has esperado una palabra fresca de parte de Dios como Dios sabe hacerlo en momentos de crisis? Y esperar que Dios te hable, esperar que Dios te diga. Esas son las experiencias que se viven en la presencia de Dios. En Emmanuel, Dios está con nosotros. Una palabra que sale del corazón de Dios. Una palabra, mis hermanos, que te va a llevar a cambiar, a ser distinto, a ser diferente a los que no cuentan con la presencia de Dios. El punto aquí es no desanimarnos en los momentos difíciles, en los momentos de sufrimiento, de dolor. Es buscar la presencia de Dios, es confiar en su presencia, es estar seguros. ¿Cuántos saben que nuestro futuro está asegurado en la presencia de Dios? Fíjense bien lo que le dije. ¿Cuántos saben que nuestro futuro está asegurado? ¿Dónde? Si estás fuera de la presencia de Dios, ¿cómo puedes pensar que tu futuro está asegurado? Si vives una doble vida, una vida de doble moral, ¿cómo puedes pensar que tu futuro está asegurado? Imposible. Eso no puede ser posible. Vamos a una tercera cosa de contar con la presencia de Dios. Primera de Reyes 17, 4 y 5. Le dijo Dios a Elías: beberás del arroyo. Yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió en el arroyo de Querib, que está enfrente del Jordán. Número 3. Contar con la presencia de Dios nos debe de llevar a una obediencia total, por la cual, fíjense bien, a una obediencia total, por la cual experimentaremos la mano poderosa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Podríamos nosotros decir aquí, ¿cuál es la evidencia? ¿Cuál sería la evidencia de que se cuenta con la presencia de Dios? En el caso de Elías, podríamos decir que la escritura dice: y fue Elías e hizo conforme a la palabra de Dios. Obediencia total. Esa es la evidencia. ¿Cuentas con la presencia de Dios? Tienes una obediencia total a Él. Y por esa obediencia total vas a experimentar la mano poderosa de Dios en tu vida. Mis queridos hermanos, Emmanuel, escúcheme, Emmanuel no habla de un Dios alejado de nosotros. No habla de un Dios harto de escucharnos, disgustado siempre con nosotros. No habla de un Dios ajeno a nuestras desgracias, indiferente a nuestras luchas e insensible a nuestras lágrimas. No, Emmanuel es Dios, está con nosotros en nuestras luchas, en nuestras decepciones, en los momentos difíciles que pasamos, así como Elías lo estaba viviendo. Emmanuel significa Dios está con nosotros en nuestras tentaciones, en nuestras debilidades,
Elías pasó por eso, por debilidades, y Dios no lo dejó, Dios no lo desechó, Dios estuvo con él y lo levantó. Emmanuel significa que Dios está con nosotros en las tristezas, en las depresiones, en la enfermedad, en la angustia, en sombra de muerte. Él está contigo para apoyarnos, para alentarnos, para fortalecernos, para dirigirnos. Él lo ha prometido. Él dijo que nos acompañaría todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Él lo dijo y así es. Así que Dios espera de nosotros nuestra obediencia total a su palabra, completa, no a medias. Dios bendijo a Noé, mis hermanos. Dios lo bendijo. ¿Saben por qué? Por su obediencia y su confianza que tuvo en Dios. Y Noé pudo ver la mano poderosa de Dios. Dios bendijo a Josué por su obediencia y su confianza que tuvo en él y a su palabra, y conquistar Jericó, y vio la mano poderosa de Dios. Pero mi pregunta es, ¿se podrá decir lo mismo de nosotros? Que Dios nos ha bendecido por la obediencia y la confianza que hemos tenido en Él, y que por su presencia nosotros hemos ganado nuestras batallas. ¿Se podrá decir lo mismo, mis hermanos? Emmanuel, Dios está con nosotros. No es un Dios de adorno, es un Dios que desea que vivamos dentro de los límites de su presencia. Dios no quiere que estés fuera de su presencia. Dios quiere que vivas siempre dentro de su presencia y que lo obedezcas para que puedas ver su mano poderosa. Vamos a seguir. El siguiente punto. Está un poquito más largo el texto, pero es necesario. Primera de Reyes 17, verso 6 dice: y los cuervos, fíjense bien lo que pasó. Los cuervos le traían pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, Elías, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. He aquí, yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan de tu mano. Y ella respondió y dijo: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo, y para que lo comamos y nos dejemos. ¿Qué iba a pasar con sus vidas? ¿Qué iba a pasar con la vida de la viuda y su hijo? Fíjense qué tremendo era la escasez por falta de la lluvia. Pero bueno, vamos a seguir leyendo. Entonces dice, verso 13: Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ella una pequeña torta cocida debajo de las cenizas, y tráemela, y después harás para ti, para tu hijo. Y vea lo que le dice, porque este es el punto culminante, porque no solo Elías obedeció a Dios, sino también esta viuda. Vea lo que le dijo: porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover
sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho a Elías. Punto 4. Contar con la presencia de Dios, mis hermanos, después de lo que leímos, y confiar en ella, eso nos llevará a ver, fíjese bien, nos llevará a ver a usted y a mí lo imposible hacerse posible en muchos momentos de nuestra vida. ¿Lo cree? En muchos momentos de nuestra vida así va a ser. Qué glorioso es poder ver la mano poderosa de Dios obrando a favor de nosotros, con prodigios, con señales, porque se ha confiado en Él, porque se le ha obedecido a Él, porque se vive en su presencia, porque se está en su presencia. No nos salimos de los límites de su presencia y podemos tener la seguridad de que Dios siempre nos hará ver lo imposible hacerse posible. Tal fue el caso de Elías. Después de haber obedecido él a Dios y haber declarado que no habría lluvia por 3 años, como era de esperarse, ¿verdad? Habría escasez en la tierra, pero Elías confiaba en que Dios estaba con él, su presencia estaba, él vivía en su presencia. Y podemos ver en este relato cómo Dios le envió cuervos para darle de comer. Y esto es lo que Dios quiere seguir haciendo con nosotros. Él quiere que tú vivas en tu propia vida y en tu experiencia, no solo en las historias bíblicas, que tú vivas por contar con la presencia de Dios, que lo imposible se vuelve, ¿qué? Posible. ¿Cuántas veces, mis hermanos, Dios nos ha enviado cuervos? ¿Cuántas veces Dios nos ha enviado cuervos a nuestras vidas en tiempos difíciles, en tiempos de escasez, en tiempos de problemas? Dios ha enviado sus cuervos y ha hecho lo imposible posible. Mire, yo le puedo contar algunas cosas. Hace unos años, unos 5 años aproximadamente, saliendo de una reunión de novios, ya eran como, creo que en esa ocasión incluso tuvimos una cena navideña, ya era tarde, mi esposa andaba de viaje con mi hija, no estaba, yo había venido solo. Entonces cuando yo salí de aquí eran como las 11 de la noche, iba en mi camioneta, le di vuelta aquí al puente en retorno y llegando y terminando, en cuanto salgo, ¡paz!, que truena mi camioneta, ¿verdad? Se me descompuso mi transmisión. Entonces tuve que hablarle a la grúa, marqué a la del seguro. Yo recuerdo que ese día llegué como a la 1 de la madrugada a mi casa, ¿no? Ya con todo y camioneta en grúa. Pues yo llegué a mi casa y yo pensaba, dije, pues ni modo, nos va a tocar movernos en camioncito, ¿no? Pero el primer mes, después de que me pasó eso, Dios me mandó unos primeros cuervos. Unos cuervos que me dijeron: pastor, mire, aquí está, le prestamos nuestro auto. Y me prestaron su auto todo un mes. Y yo dije: Señor, gracias, qué bendición. ¿Quién puede hacer eso, hermano? Pues Dios. Cuando se acabó el mes, yo ya tenía pena. Le dije: hermano, no, ya toma tu carro. Justo en ese momento vino otro hermano y otro hermano y otro hermano. Digo: hagan fila pues para prestarme, ¿verdad? Y así todo el año. Pero no se crea, nomás le acepté a uno, un mes siguiente me prestó su auto, otro mes. Después de ese mes, Dios envió un cuervo que yo no lo esperaba, que yo no sabía. Y este cuervo Dios le puso en su corazón y me dijo: hermano, el Señor me dijo que usted debe de tener su carro. Y sembró para que comprara un auto. ¿Quién hace lo imposible posible?
¿Quién hace lo imposible posible? Dios. Podría hablarle de muchas experiencias cuando contamos con la presencia de Dios, cómo Dios hace de lo imposible posible. Pero necesitamos estar en su presencia. Necesitamos confiar y obedecer en su presencia. Es la única manera en que vamos a poder ver lo imposible hacerse posible. Mire, el día de ayer me gozaba porque en los anuncios había dos personas. Antes que pedir, ellos daban gracias a Dios. Y una de esas personas daba gracias a Dios porque se estuvo orando más de un mes porque tenía cáncer, tenía tumor. Y durante todo ese tiempo se estuvo orando. Pasó el mes y ella subió ahí. Se le hizo ahora en julio una biopsia para ver cómo estaba. Y al hacerle la biopsia, ¿qué cree que pasó? No había nada de cáncer, nada de tumor. Esa es la presencia de Dios. Ese es el Dios con el que tú y yo contamos. Ese es el Dios que está con nosotros. Ese es el Dios que está a nuestro favor. Pero ese Dios nos demanda integridad. Ese Dios nos demanda escuchar esa palabra fresca que nos da. Ese Dios nos demanda obediencia. Ese Dios nos demanda que confiemos en Él, que esperemos en Él. Y Él siempre, siempre hará cosas como lo hizo con Elías. No solo le proveyó en el arroyo de Querib, lo mandó con una viuda que ni recursos tenía, pero también ese es el Dios que hace jaque mate. ¿Cuántos saben que Dios sabe hacer jaque mate? Wow. A veces ni nos imaginamos, ¿verdad? Y así Dios lo envió con la viuda. No solo Elías necesitaba comer, sino que también la viuda y su hijo necesitaban comer. Y cuando fue con la viuda, el aceite de la tinaja, la harina, no escaseó hasta que volvió a llover en la tierra. Emmanuel, Dios está con nosotros. Esa es la promesa de Dios. Déjeme ir al último punto. Hay muchas cosas que podría decirle, ¿verdad? Pero el tiempo se nos va. Déjeme contarle la última, porque esta es la última. Primera de Reyes 17 al 24. No lo vamos a leer para tomar tiempo. Usted vio que Dios hizo el milagro de que el aceite y la harina no escaseó. Pero también, mis hermanos, contar con la presencia de Dios, el quinto punto, que lo sacamos de aquí de Primera de Reyes 17 al 24, sucedió algo triste después de aquel suceso, ¿verdad? El hijo de la viuda enfermó gravemente y murió. Y entonces la viuda, pues triste, le dijo al profeta: ¿qué tienes en mi contra? Has venido a recordarme mis pecados y a castigarme con la muerte de mi hijo. Y Elías, pues conmovido en su corazón, fue y buscó a Dios, tomó al niño, lo subió a su habitación donde estaba hospedado, oró a Dios y le pidió a Dios que le volviera la vida. Y Dios le volvió la vida a este niño. Pero quiero hablar este quinto punto: contar con la presencia de Dios. Escúchelo. Contar con la presencia de Dios no significa que no seremos probados. No significa que no enfrentaremos momentos difíciles. Pero sí significa que siempre su presencia estará a nuestro lado para hacer su gloriosa voluntad en nuestra vida, y en medio de esos momentos difíciles hacernos más que vencedores. Va a haber momentos difíciles. Yo recuerdo en el 2020,
cuando estaba en su pleno apogeo la pandemia del COVID. A mi esposa le dio por allá en el mes de julio del 2020. Y fue una semana muy, muy difícil. Mi hijo es médico y bueno, la teníamos ahí en la habitación de nosotros, en la parte, la casa es de 2 pisos, en la parte de arriba, ella la teníamos con oxígeno. Mi hija, que también tenía COVID, ella estuvo con ella, la hizo como enfermera, porque la que estaba muy grave era mi esposa. La verdad que estaba muy, pero muy mal. Y no había día que yo no orara a Dios y le pedía a Dios: Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu propósito? En el fondo me dolía. Yo oía que mi hija, bueno, lo sabía por mi hijo, ¿verdad? Mi hija le hablaba a mi hijo y le decía todas las noches, la oxigenación le bajó demasiado, había bajado muchísimo la oxigenación. Entonces me acuerdo un día mi hijo me dijo: papá, vamos a tener que llevar a mi mamá al hospital, la tenemos que entubar. Y yo, híjole. Estaba en la presencia de Dios, confiaba en Él. Yo le decía: Señor, lo que sea tu voluntad, lo que tú decidas. Contar con la presencia de Dios no te asegura que no vas a ser probado, no te asegura que no vas a pasar momentos difíciles, pero tenlo por seguro, Dios siempre estará contigo, siempre. Y llegó un momento en que mi esposa me escribió por WhatsApp y me dijo: Dios me acaba de hablar y me dijo que me va a dar una oportunidad más. Yo de ahí me agarré, me volvió la vida. Dije: no me voy a quedar sin esposa. Y el Señor hizo la obra, la levantó. Y bueno, ahorita la tengo en reposo porque la operamos de sus pies, ¿verdad? Y ya yo creo que este mes es el último en su recuperación para estrenar pies nuevos. Pero ha sido una bendición, mis hermanos. Siempre, aún en la presencia de Dios, vamos a pasar momentos difíciles, momentos críticos. No solo eso, yo podría hablarte cosas que hemos pasado, pero es parte de la voluntad de Dios. Así que ahora es tiempo de entenderlo. Si estamos en la presencia de Dios, va a haber momentos difíciles, va a haber momentos críticos, pero es la voluntad de Dios, porque Dios ahí nos va a reafirmar la fe, nos va a hacer que la fe esté más fuerte, más confianza en Dios. Como Él dijo, ¿verdad? Si eres fiel hasta la muerte, te daré la corona de la vida. ¿Cuántos quieren la corona de la vida? Vamos a ser fieles al Señor en su presencia. Concluyo. ¿Qué tan seguro estás que cuentas con la presencia de Dios? ¿Cómo está tu vida? ¿Estás en integridad? ¿Recibes palabra fresca de Dios en tus problemas? A veces nos gusta tomar las decisiones más fáciles. Ve a la presencia de Dios. Recibe la palabra de Dios que te va a dar dirección. Pero ve a su presencia y espera en su presencia. Obedece a Dios y podrás ver lo imposible hacerse posible. Seguro te va a probar, seguro te vas a pasar por momentos de crisis, pero si su presencia está contigo, siempre vas a ser un victorioso, siempre. Yo te pregunto y te hago este reto en esta mañana, tú que estás aquí, ¿quieres contar con la presencia de Dios siempre? ¿Quieres estar seguro que vives, como dijo Elías,
Vive Jehová en cuya presencia estoy. Si tú quieres esa vivencia, esa experiencia, ponte de pie y tú mismo díselo al Señor: Señor, aquí estoy. Si tú has vivido una doble vida moral, arrepiéntete, pídele perdón al Señor esta mañana y toma la decisión en tu vida. Toma esa decisión de vivir solo para la plenitud de la presencia de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Levanta tus manos y dile al Señor ahí en tu lugar: Señor Jesús, Padre Celestial, Espíritu Santo, aquí estoy. Quiero estar siempre en tu presencia como este profeta que tomó la decisión de apartarse, de alejarse. Yo esta mañana tomo esta decisión de vivir en tu presencia, de alejarme de esa doble vida en la que he vivido, de esa doble moral en la que yo he vivido. Tomo esta determinación en este día ante tu presencia, Señor, y dispuesto estoy a que hagas ese cambio en mí, en mi mente, en mi corazón, para poder ver tu mano poderosa, para estar seguro, Señor, que en medio de mis crisis, en medio de los problemas, de las pruebas que pueda pasar, tú me harás más que un vencedor. Gracias por tu presencia. Dale gracias. Dale gracias, porque eso es un privilegio, poder estar en la presencia de Dios. Solo es por Dios, no es por nosotros que podemos estar en su presencia. Solo es por Él. Adóralo, exáltalo. Gracias, Señor.